Bienvenidos a todos a nuestra transmisión y a nuestra reunión de Nuevo Amanecer. Esperamos que en este tiempo Dios abra sus vidas, prepare su corazón, abra sus oídos a lo que Dios tiene para ustedes. Y no se olviden de comentar y de compartir. Damos la bienvenida a todos los que nos siguen en redes, en YouTube, en Facebook, para esta transmisión, al tema de esta reunión. Y el tema de esta reunión es el llamado a la iglesia. El llamado a la iglesia. Ahora, cuando pensamos en iglesia, no es que Dios le va a llamar a una capilla, a una catedral, y que la catedral de repente se va a levantar y va a ir a donde está Jesús. Diga conmigo, la iglesia no es un edificio, aunque necesita un edificio. La iglesia son personas. Ahora dígalo bien fuerte, la iglesia soy yo. Ahora, pero escuche bien, usted y yo somos la iglesia, pero no podemos ser la iglesia solos. Es como si el dedo dijera, yo soy el cuerpo. Y nosotros le vamos a decir al dedo, bueno, sí, eres parte del cuerpo, eres alguien importante, pero tú necesitas estar pegado a este cuerpo para poder tener vida y poder funcionar. Y cuando hablo del llamado a la iglesia, hablo el llamado de Jesús para este tiempo, para ti y para mí. El tema de esta semana que se desarrolló fue pasión por la iglesia. Y usted y yo tenemos que entender que este llamado nace para avivar y para que la iglesia esté apasionada por aquel que se apasiona por ella. Mire, quiero enseñar en Efesios 5:25 la manera en que Jesús nos ama como su iglesia. Dice el versículo 25, maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? Y se entregó a sí mismo por ella. Note el amor del Señor. Él ama a la iglesia y es un modelo del amor de un esposo hacia una esposa. Y le dice aquí el Señor que Él se entregó. ¿Cómo se entregó el Señor? En la cruz, dando su vida. Y luego dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra. Es decir, que la manera en la que el Señor santifica a la iglesia, lava el corazón de la iglesia, es a través de la palabra. Y dicho sea de paso, maridos, la manera en la que tú y yo podemos santificar a nuestras esposas es a través de palabras de afirmación, de bendición. De igual manera, en el matrimonio, así logramos un matrimonio edificado. ¿Cuántos quieren santificarse unos a otros a través de la palabra? ¿Sí? Declarar la palabra de Dios sobre tu casa, tu familia, es lo mejor que puedes hacer. Dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo sustenta, cuida y ama a la iglesia. ¿Notan el amor apasionado del Señor por la iglesia? Por eso mi esposa predicaba el día miércoles que algo que le duele al Señor es cuando entre cristianos nos acusamos, cuando entre cristianos nos señalamos las manchas y las arrugas. Y tú y yo debemos de entender que eso al Señor le entristece, porque el Señor, escucha bien, si Él que compró la iglesia, si Él que la lavó, si Él que murió en la cruz por ella, al ver la mancha y la arruga, la plancha y la quita, la limpia, ¿quiénes somos tú y yo para señalar aquello que Jesús quiere limpiar? ¿Quiénes somos? Por eso tenemos que entender la cosmovisión en la que Jesús nos ve. Ahora, Jesús cuando ve la iglesia la ve gloriosa, aunque no está gloriosa. Pero sabes, la manera en la que Jesús ve a la iglesia es la manera en la que tú y yo tenemos que aprender a verla. Porque cuando veamos la iglesia como Jesús la ve, la iglesia va a convertirse en lo que Jesús quiere que se convierta. Una iglesia gloriosa, llena del poder de Dios, llena de la santidad de Dios, llena de la majestad y la misericordia de Dios.
Pero nosotros, escucha bien, necesitamos responder al llamado de la iglesia. Si hiciéramos una encuesta de cómo te gustaría amar a tu iglesia, muchos no tendríamos respuestas para eso. Pero si hiciéramos en la misma encuesta una pregunta que dijera, ¿qué no te gusta de la iglesia?, nos faltarían 5 hojas más. Porque somos muy dados a ver lo negativo y que esto tenga un valor más allá de lo que realmente debe tenerlo. Y yo sé que muchas veces decimos, es que no me gusta esto, no me gusta aquello, porque aquí, porque allá. Y escucha bien, cuando actuamos de esa manera, no estamos actuando de la manera sabia en la que Cristo actúa cuando nos ve a nosotros. Tú y yo tenemos que aprender a ver la iglesia en la manera en que Cristo te ve a ti y a mí. ¿Sabes cómo nos ve el Señor? Como un producto terminado. Él sí sabe tus fallas, Él sí sabe tus fracasos, Él sí sabe con lo que tú peleas, con lo que tú batallas, pero Él no se queda viendo eso, sino que por encima de eso ve tu destino y siempre va a darte una palabra, una dirección que te va a llevar a sobrepasar las manchas y las arrugas. ¿Cuántos quieren aprender a ver esto? ¿Cuántos quieren conocer la perspectiva de Jesús? Amén. Ahora yo quiero enseñarte cómo es que Jesús ve a la iglesia y a lo que la está llamando. Y yo quiero que me acompañes a un libro que de una manera u otra el Señor me ha llevado a estudiar, que es el libro de Apocalipsis. Y cuando entré a este estudio de Apocalipsis en un seminario que estoy tomando, algo que dijo el maestro y me impactó. Dice, muchos leen Apocalipsis para saber cuándo Cristo va a venir, pero Apocalipsis no es para saber cuándo Cristo va a venir, es para amarle hasta que Él vuelva. Se lo voy a repetir porque como que pasó la mosca y no le agarró. Apocalipsis no es un libro que nos dice cuándo va a venir Cristo. No es un libro que nos enseña exactamente el tiempo en el que va a venir, porque cuando dice la Biblia, estas son las señales del fin, pero no es el fin. Entonces, aunque conozcamos las señales, no es el fin. ¿Me estoy explicando? Apocalipsis no es para que tú sepas cuándo Cristo viene, sino es la revelación que te va a llevar a amar a Cristo hasta el día en que Él vuelva. Y ese es el llamado de la iglesia, amar a Cristo hasta que Él vuelva. Ahora, dice Apocalipsis 1:5. Quiero que tú entiendas el Apocalipsis desde este punto. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y mira lo que nos constituyó Jesucristo a la iglesia. Gracias a su amor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, Juan en Apocalipsis, es que este libro de Apocalipsis revela la identidad de la iglesia. Pero no es la identidad de la iglesia bajo una perspectiva humana de yo soy un campeón, yo soy el vencedor, yo soy alguien que va a tener éxito en la vida. No, es quién es la iglesia, quién es el creyente a la luz de lo que es Jesucristo. Porque Jesucristo es el origen de la iglesia. La iglesia nació del corazón. Mira, la iglesia nació así como el Señor, ¿se acuerdan la historia de Adán y Eva? Que Él le abrió a Adán para sacarle una costilla y sacar a su esposa. De igual manera el Señor abrió el costado de Jesús para que de ahí naciera su esposa, que es la iglesia. Por eso dice que la ama, la cuida, la sustenta. Y cuando entendemos quién es Él, vamos a entender quiénes somos nosotros a la luz de lo que es Él. Ahora dice aquí que somos reyes y sacerdotes. ¿Qué es lo que hace un rey y qué es lo que hace un sacerdote? Note que cuando Juan está hablando, le está hablando a griegos y judíos. Y ellos tenían que entender la identidad en base al pensamiento griego, que eran los reyes, y en base al pensamiento judío, que eran los sacerdotes. Y entonces nos encontramos dentro de esta cosmovisión de la iglesia, que Juan tiene una visión de Jesús. Son los versículos que siguen del 9 al 20. Juan nos dice que nosotros somos reyes, somos sacerdotes, pero después nos dice a causa de quién lo somos y nos enseña a Jesús. Y tú puedes leer toda la descripción de Jesús aquí, que tiene un simbolismo increíble, que no lo vamos a ver ahorita, ¿sí?
Pero al final del versículo 20 dice, desde el 18, dice: yo soy el primero y el último. Ahora sí el 18: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y escucha, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando Juan tiene, no lo estoy perdiendo en este rollo, ¿no? Cuando Juan tiene esta visión de Jesucristo, el cual nos hizo reyes y sacerdotes, él presenta a la iglesia como un candelero. Y este candelero es una, para los judíos se llama la menorá. ¿Amor? ¿Sí se llama menorá para los judíos? Tiene 7 velas, 7 luces. Y este candelero, escucha bien, tiene 2 funciones, las cuales nos habla de las 2 funciones de los reyes y los sacerdotes que somos tú y yo, que es adorar y alumbrar. Este candelero tiene la función de adorar, porque se usaba para entrar en el lugar santo y adorar al Señor. Pero también se usaba para prender una luz en medio de la oscuridad. Sabes, la iglesia, el llamado de Jesús a la iglesia tiene 2 propósitos especiales: que tú y yo seamos elementos que adoren al Señor, que ofrezcamos sacrificio de alabanza, que nuestra vida sea una canción que agrade al corazón de Dios, pero también ser luz en medio de la oscuridad. Ser luz en medio de la oscuridad. Y sabes, en medio de todo lo que estamos viviendo, tú y yo no podemos perder nuestra adoración a Dios, pero tampoco podemos descuidar nuestra función en el mundo. Nuestra función es ser luz. Escucha, por muy poco que tú conozcas de la palabra, en el momento que tú recibes a Jesús, en el momento en que tú te encuentras con Él, hay mayor luz en ti que cualquier tiniebla que te pueda rodear. Y tú vas a marcar una diferencia. En el momento en que tú te encuentras con Dios, viene la luz del Señor, y esta luz irradia desde tu corazón, y esta luz no deja que la tiniebla se meta a tu vida, pero sí puede penetrar la más densa oscuridad. No importa cuán oscuro esté un lugar, tú enciendes una pequeña lámpara y la lámpara donde esté va a disipar la oscuridad. No importa cuán oscura sea tu casa, no importa cuán oscura sea tu situación, no importa cuánta oscuridad haya con la gente que te rodea. Si tú eres iglesia, tú eres luz, y tu luz va a disipar la oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un llamado que Jesús le hace a esta iglesia. Y entonces Juan escribe una carta que Jesús le manda a 7 iglesias de Apocalipsis. Ahora, dentro de estos llamados que el Señor está haciendo, hay algo que tenemos que entender, que dice un maestro de la fe que se llama Ralph Mahoney. Dice: la iglesia que es luz y la iglesia que adora es una iglesia que ministra a Dios, ministra a los santos y ministra a los perdidos. Es decir, tú y yo como iglesia tenemos 3 tareas. Diga como 3 tareas. Esta tarea de alumbrar y de adorar tiene 3 asignaciones especiales. Número 1, ministrar a Dios, adorarle, servirle, amarle. Número 2, ayudar a otros hermanos en la fe. Esto se llama discipulado. Tú y yo somos responsables de llevar a otros a un conocimiento y madurez mayor de lo que Cristo es en su vida. Por ejemplo, ministrar al pastor para que abra su botella de agua. Lo que hacemos dentro de la iglesia es ministrar a los santos. Hoy tuvimos una experiencia increíble porque un buen grupo de la iglesia vino a hacer aseo. Y cuando tú haces ese tipo de servicios, estás ministrando a Dios, pero también estás promoviendo un lugar limpio, sanitizado, agradable, para que otro crezca en su fe. Y estás ministrando a los santos. Pero también ministrar a los perdidos, es decir, hablar de la gloriosa salvación del Señor.
para que la iglesia cumpla con estas asignaturas que Jesús, un Jesús glorioso, un Jesús que tiene sus ojos como llama de fuego, un Jesús que tiene cabelleras blancas como las de un anciano, las cuales representan su sabiduría y su conocimiento, un Jesús que tiene ojos como llama de fuego, la cual representa la capacidad de penetrar hasta lo más profundo de tu corazón, un Jesús que tiene pies como de bronce bruñido, el cual nos habla de su poder y que su voz es como una cascada, el cual nos habla de la autoridad de su palabra. Este Jesús glorioso le hace 5 llamados a estas iglesias. Ahora, estas 7 iglesias no eran las únicas iglesias que había en ese entonces, pero el 7 en la Biblia representa la plenitud de Dios. Y lo que estamos hablando es que la iglesia plena va a caminar en estas 5 asignaturas, en estos 5 llamados. Una iglesia plena no es aquella que es perfecta, sino aquella que se deja perfeccionar. La iglesia que se cree perfecta tiende a fracasar, porque la iglesia que se pueda creer perfecta va a querer ocupar el lugar de Jesús. Sabes, estas siete iglesias, tú puedes leer Apocalipsis 2 y 3 y eran un relajo. Pero te voy a decir algo que vas a ver ahorita en la escritura. Jesús no se fue de ninguna de estas 7 iglesias. Había más iglesias en ese entonces, pero Él elige 7 para demostrar un llamado a la plenitud. Y estos son los 5 llamados, es decir, son 5 temas, 5 frases, 5 tópicos que Jesús toca en todas las iglesias. En las 7 son 5 frases que aparecen en las 7 redacciones. ¿Me estoy explicando? Dígame amén. Vamos con el primer llamado. Ahora nota que Jesús es Jesús glorioso, resucitado. Primer llamado a la iglesia, todos son con R, para que no se nos olvide. El primer llamado es a una relación personal. Mira lo que dice Apocalipsis 2, acompáñame a mí ahí. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué es el candelero? ¿Qué representa la iglesia? Él anda en medio de una iglesia que perdió el amor, una iglesia tibia, una iglesia que anda ahí de pecadora, una iglesia que no está ejerciendo su llamado en tierra de oscuridad. Él anda en medio de esa iglesia porque la ama, la está limpiando, le está quitando las arrugas, la está santificando. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el primer llamado, escucha bien, es a una relación. Tú vas a darte cuenta en cada frase con la que empieza este libro de Apocalipsis en su carta a las iglesias. En el 2:1 nos dice que Él es el que anda entre nosotros. Nos habla de la realidad de Jesús, de un Jesús con el que hoy te puedes relacionar. En Apocalipsis 2:8 dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Nos habla de su eternidad. Él es el primero y Él es el último. Nos habla de una relación con el Dios que es eterno, con el Dios que estuvo, con el Dios Jesucristo, que murió por nuestros pecados y resucitó. Y tú puedes leer después lo que le dice a cada iglesia. A cada iglesia, escucha bien, Jesús se le revela de una manera. Una relación personal con el Señor va a traer como resultado una revelación personal de quién es el Señor. ¿Cuántos aquí están casados? Casadas. Okay. Si tu esposo es policía, tú sabes que una manera de ser de tu esposo es ser policía. Y conoces al esposo que es el policía. Pero vamos a pensar que a este esposo policía le gusta cocinar. Y también la esposa dice: no, mi esposo es el mejor policía. Él agarró al Chapo. Pero también sabe cocinar. Hace unas lentejas increíbles. Wow. No, pero también te tengo que decir algo, dice la esposa.
mi esposo es un excelente jardinero. 2 o 3 hermanas van a decir, Señor, danos uno así. No, y es un buen padre, es un buen amigo. Y la esposa te empieza a hablar de cada área en la que su esposo tiene virtudes, a lo mejor también defectos, porque somos humanos, ¿sí? Pero escucha, una relación te lleva a una revelación. Una relación con Jesús te va a llevar a tener una revelación del sanador cuando estás enfermo. Una revelación del Dios que está contigo cuando tienes temor. Una revelación del Dios que te sustenta en medio de la necesidad. Una revelación del Jesús que te ama en medio de la soledad. Escucha, cuando Él habla a cada una de sus iglesias, Él le habla de una faceta de su carácter. Y no nos está diciendo que es un Jesús para unos y un Jesús para todos, sino que es un Jesús que tú y yo tenemos toda una eternidad para conocerlo. Por eso lo más importante de tu vida y de mi vida en esta tierra es nuestra relación con Dios. Porque nuestra relación con Dios hoy va a determinar nuestra relación con Él por la eternidad. Y ese es el primer llamado que tiene la iglesia. Ese es el primer llamado que tú tienes. No tener una relación solamente con la iglesia, sino una relación con el Señor. Porque una correcta relación con Jesús te va a llevar a una correcta relación con tus hermanos. Porque hay gente que dice, no me siento parte de la iglesia, porque mucho de eso habla de su falta de relación con Dios. Quien no se siente conectado con su iglesia local, muy seguramente no está en una correcta relación con Jesús. Y como diría Mariano Senegal en el libro que estamos leyendo, algo del corazón no está funcionando bien. Ahora, esto no quiere decir que yo tengo que ser amigo, así súper amigo de todos y vengan todos a mi casa, ni se puede por el coronavirus. Pero habla de que tenemos que aprender a amarnos. Ahora, evidentemente con las personas que convives amas más, pero también con las personas que convives más fácil te puedes herir. Tú tienes que aprender a amar a otros sabiendo su capacidad de herirte y aún así amarles. Y aquellos que no conoces, ¿verdad? Pues también amarles. A lo mejor dicen, no, es que yo amo más a los que no conozco porque precisamente no los conozco, ¿no? ¿Me están siguiendo o no? Una correcta relación con Jesús me lleva a una correcta relación con su iglesia. Primer llamado es a una relación. El segundo llamado, mira lo que dice Efesios 2. Voy a quedarme en Efesios, en Apocalipsis 2, la carta a Éfeso. Voy a quedarme aquí, pero de aquí salen todas. Es lo mismo para todas casi. Versículo 2 dice, yo conozco tus obras. ¿Están ahí conmigo? Apocalipsis 2:2, puede leer la primera frase que dice, yo conozco, 2:2, yo conozco tus obras. Ahora, nada más que dicen, yo conozco tus obras. A las 7 iglesias les dice lo mismo, yo conozco tus obras. Ahora, yo quiero decirte algo, el segundo llamado es a reconocer tu condición. A algunas les dice, yo conozco tus obras, que vas bien. A otras les dice, yo conozco tus obras, que ahí la llevas. Y a otras les dice, yo conozco tus obras y estás de la patada. Sin embargo, yo conozco tus obras y me quedo a tu lado, para que tus obras buenas se desarrollen y se perfeccionen, y para que tus obras malas las puedas dejar y despojarte de ellas. Segundo llamado que Jesús nos hace, reconocer nuestra condición espiritual y como iglesia. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que entender esto, que si Él conoce nuestras obras buenas y malas y no se frustra, tú y yo tampoco tenemos que frustrarnos con las buenas o malas obras de alguien más. Mucha gente deserta de las iglesias porque se crea falsas expectativas y no ubica dónde está. Y sobre todo no ubica su corazón en el corazón de Dios. Yo conozco tus obras. Ahora, aquí yo lo quiero hablar de dos maneras. Si yo reconozco mis buenas obras, yo las voy a llevar a desarrollar. La iglesia y cada creyente tiene que reconocer en qué es bueno.
Todos somos buenos para algo. En lo único que no sirve que seas bueno es para criticar. Eso no sirve para nada. Pero si eres bueno para pintar, tú tienes que consagrar esas habilidades para el Señor y para su iglesia. Si eres bueno para comunicarte, tienes que consagrar esas habilidades. Si eres bueno para cocinar, si eres bueno para organizar, si eres bueno para distribuir una bendición, el don de dar, si eres bueno para tener misericordia, cada uno tenemos dones, talentos, capacidades. Y el Señor nos está diciendo para este tiempo: yo conozco en lo que tú eres bueno. Yo sé el potencial que tú tienes. Yo conozco el propósito que hay en ti. No lo entierres. Porque cuando el Señor habla de las cosas buenas que le ha dado a la iglesia para los últimos tiempos, nos habla de uno que enterró su talento. Todos recordamos la historia. A cada uno le dio según su capacidad. Eran 3 trabajadores. A uno le dio 5 talentos y le regresó 10 monedas. A otro le dio 3, le regresó 6. A uno le dio 1 moneda y por miedo la enterró. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Yo sé que tú eres capaz. Muchas veces no logramos el propósito de Dios en nuestra vida porque tenemos ataduras en la mente y creemos que somos incapaces de hacer algo para lo cual Dios nos encomendó. Escucha esto que me hablaba el Señor hace unos días. Aquello que Dios te encomendó es tu capacidad para lo que Él te mandó. Dios jamás te va a dar poder. Dios jamás te va a dar autoridad. Dios jamás te va a dar habilidad para algo que Él no te mandó. Pero para todo lo que Él te mandó, Él te va a empoderar. Oye, si Dios me mandó a ganar almas, pero nunca he predicado, tú predica, Dios te va a empoderar. Oye, si Dios me mandó a sanar enfermos y la primera vez, te digo lo que me pasó a mí, la primera vez que oré por un enfermo se me murió en medio de la oración. Y yo dije, nunca más voy a orar por un enfermo. Y después llegó un maestro al instituto y contó un testimonio de glorioso, de un milagro. Y yo, pues bien por ti, maestro. Yo no. Y en eso volteó y me dijo: el Señor te dice, nunca más digas que no vas a orar por enfermos, porque vas a orar por enfermos y vas a ver que se sanan. Porque yo conozco tus obras. El Señor conoce tus obras, sabe a lo que te llamó, pero también conoce tus obras malas. Buenas noches. Y te tengo 2 noticias. Una mala y otra muy mala. Una mala y una buena. La mala es que Él conoce todas tus obras. La buena es que Él te sigue amando a pesar de tus malas obras. ¿Y sabes por qué te dice que conoce tus obras malas? Porque está interesado en alejar de tu vida todo aquello que tiende a destruirla. Porque Él ama a su iglesia. El tercer llamado es un llamado a regresar a Él. Y esto es arrepentimiento. ¿Sabes? A 5 de las 7 iglesias les dice que se tienen que arrepentir. Solamente a 2 no. ¿Y sabes por qué a 2 no les dice nada? Porque esas 2 iglesias ya se habían arrepentido. Pero el tema de las 7 iglesias es un llamado al arrepentimiento. Escucha, a la iglesia de Éfeso la llama a regresar al primer amor. A otras 2 iglesias, la iglesia de Pérgamo y Tiatira, las llama a regresar a la santidad porque estaban teniendo problemas de pecado. A otra iglesia en Apocalipsis 3:2, que es la de Sardis, le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, la está llamando a terminar la obra que Él había comenzado. La está llamando a esta iglesia, la está diciendo: regresa y termina las obras porque no son perfectas. Cuando está diciendo esto en el original griego, no le está diciendo que son obras malas, le está diciendo que son obras incompletas. Hay 2 cosas que frenan tu vida:
Las obras malas llamadas pecado o las obras incompletas, procesos truncados. No trunques ningún proceso de Dios en tu vida, porque Él te llama a regresar. Regresa y termina los procesos que has comenzado con el Señor. ¿Me está siguiendo? Dígame amén, por favor. Regresa. A otra iglesia la llama a regresar al fuego. Por eso a la iglesia de la Odisea le dice: tú dices, ojalá fueres frío y caliente, Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres frío y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Le está diciendo: regresa al fuego. Regresa a la pasión con la que un día me servías. Esta iglesia de la Odisea es muy peculiar porque era tibia, pero era próspera. De hecho, en el estudio de Apocalipsis se le llama la iglesia satisfecha. Estaba bien, decía que eran ricos, estaban prósperos. Era una iglesia grande, era una iglesia que servía en su comunidad, era una iglesia que tenía prosperidad. Pero el Señor le dice: eres un ciego, desventurado, pobre, miserable, por una razón. Aunque ganaste el mundo, perdiste tu fuego. Y la llama a regresar al fuego. Nota cómo Él ama a la iglesia. Ahora tú puedes leer estas iglesias que dices practicaban pecados jezabélicos, los pecados de los nicolaitas y de todas esas cosas. Él dice: regresa a la santidad. Y aunque Él la llama al arrepentimiento, Él no se va de esa iglesia, porque dice: yo soy el que anda entre los 7 candeleros. Yo permanezco aquí, porque la permanencia de Jesús en la iglesia es lo que un día la va a hacer gloriosa, sin mancha, sin arruga. ¿Está conmigo? Cuarto llamado. Hay algo que aparece en todas las cartas a las iglesias de Apocalipsis. Quiero que leas conmigo Apocalipsis 2 otra vez. Versículo 7: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Diga conmigo: al que venciere. El versículo 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. Y conmigo: el que venciere. El que tiene, versículo 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Ahora acompáñeme ahí en el 2 al versículo 26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Versículo 29: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, versículo 6. Versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y el 6: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. ¿Ya la captó o no? Hay 2 llamados finales. El cuarto llamado es un llamado al rema, no a remar, que también es importante. ¿Qué es el rema? El rema es la palabra revelada de Dios a tu corazón. ¿Y de dónde sacas esto, pastor? El que tiene oídos para oír, que oiga. El teólogo Matthew Henry dice que la fe es el oído del alma. La fe es el oído del alma. Tú escuchas a Dios no con tu oído físico, sino con tu fe. Por eso el cuarto llamado es al rema. Rema es una palabra griega que quiere decir palabra revelada. ¿Qué es una palabra revelada? Es algo, escucha bien, que nace del corazón de Dios a tu corazón. Miren, a mí me pasó algo estos días. Aquí Brendis me mandó una canción del sábado pasado, de cuando hablé del fuego de Elías, y me mandó una canción con un video impactante de cuando Elías hace el sacrificio. Y en la semana, yo creo que también se la enseñó a mi hija, y en la semana la estuvimos viendo
todos los días le ponía a Victoria la canción. Ya no solo me gustaba a mí, le gustaba a ella. Y de repente dentro de la narrativa de la canción, Elías se para y dice algo que dice la Biblia: Señor, ahora, los que conocen la historia sabrán que por mandato tuyo he hecho estas cosas, respóndeme. Y entonces me cayó el rema. Yo había leído el logos, la palabra escrita, yo la había leído, muchas las he predicado, pero en ese momento me cayó el rema. ¿Cuál era el rema? Que la idea de hacer un sacrificio que cayera fuego no fue de Elías, fue de Dios. Porque dice: yo he hecho esto por mandato tuyo. Y yo estaba con mi esposa, y me dice mi esposa, dice: ¿por qué no lo habías leído? Sí, pero Dios le dijo a Elías que iba a caer. Y yo estaba, porque estaba viviendo un rema. Estaba leyendo la Biblia con fe. Estaba escuchando una historia de Dios con fe. El llamado para la iglesia para estos tiempos es un llamado al rema, a oír a Dios con fe, a oír a Dios y creer que lo que Dios está hablando es algo que va a suceder, es algo que nos beneficia, es algo que nos ayuda, es algo que nos va a llevar a caminar en una mejor vida, en una mejor dirección. Oh, escucha con fe. Sabes, los oídos espirituales, si tú y yo oímos, escucha, este es el orden. El rema es oír, creer, entender y obedecer. Eso es un rema. Oír, y después creer, después entender. Muchos quieren entender para creer, pero no funciona así, amado. Lamentablemente no funciona así. Te voy a decir por qué. Porque nuestro entendimiento en comparación con el de Dios es limitado. La manera en la que tú puedes accesar a la nube, al drive de Dios, a la aplicación de Dios, el password para la aplicación de Dios se llama fe. Allá tenemos una Mac, una computadora. Increíble, pero te digo algo, esa computadora, si no se conecta a internet, no sirve para mucho. De igual manera, todo tu conocimiento, si no se conecta a la fe, no sirve para mucho. Tu fe, oír con fe, es lo que va a hacer que todo tu conocimiento de la vida, de tus estudios, de tu formación, de tus experiencias, de la Biblia, tenga un valor. Si tú le quitas fe a todo tu conocimiento, tú tienes información, pero una persona informada no es necesariamente una persona entendida. ¿Me estoy explicando? Rema, oír con fe. Ahora, hay que quitar unas claves. A mayor logos, a mayor lectura de logos, la palabra escrita, mayor rema. Siembra un logos, siembra en tu meditación de la Biblia y cosecharás la voz de Dios, el rema. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Lee la Biblia. Si tú lees la Biblia, la meditas de día y de noche. Es decir, que en tu mente gobierne este pensamiento. ¿Qué me quiere decir Dios con esto que leí? El que tiene oídos para oír. Pues no es la función natural del oído oír. ¿Cuándo es que tienes oídos y no oyes? Cuando estás ¿qué? Enfermo del oído. Entonces, si estás enfermo de tu fe, no vas a oír la voz de Dios. Quinto y último llamado es un llamado a resurgir. Por eso dice: al que venciere. Al que venciere. ¿Sabes? Por eso el arrepentimiento que viene antes es el camino que nos conduce a la victoria. Di conmigo: no hay victoria. No voy a vencer si no me arrepiento. No voy a vencer si no cambio mi manera de pensar.
¿Qué es vencer? La Biblia en Apocalipsis entendí algo, que el significado principal de este libro, Apocalipsis, es que al final de la guerra vamos a ganar. Apocalipsis es la revelación del triunfo del bien sobre el mal, de Dios sobre Satanás, de Jesucristo sobre el pecado y de la iglesia sobre el mundo. Si tú entiendes eso de Apocalipsis, entendiste todo. No importa que no sepas comer a la bestia con 7 cabezas, pero hay un camino para vencer. Y es un camino doloroso. Es un camino donde tenemos que aprender a arrepentirnos. ¿Cuánto nos cuesta trabajo dejar las cosas malas y terminar las cosas buenas? Pero Apocalipsis 1:3 dice aquí: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, si desde Juan estaba cerca, imagínate ahora. ¿Qué es más importante, leer? ¿Quién es bienaventurado, el que lee o el que oye? Ya conmigo, el que guarda. Si tú y yo guardamos las palabras que están escritas en este libro, vamos a ser bienaventurados. Vamos a resurgir. La iglesia va a resurgir al final de la historia como vencedora. Y te voy a decir por qué. Porque aquí vemos una iglesia en Apocalipsis 2 y 3 llena de defectos. Incluso hasta idolatría había. Pero encontramos que la naturaleza en Efesios de la iglesia es que al final de la historia, y en Apocalipsis 19 y 20, tú ves a una novia subiendo a unas bodas y a una cena. Tú ves a una esposa vestida con vestiduras blancas, sin mancha, sin arruga, llena de la hermosura de Jesús. Y tú ves que esta iglesia, que en Apocalipsis batallaba con tantas cosas internas y de su entorno, la ves vencedora llegando a la meta. La iglesia tiene una naturaleza que es propia de un pueblo de Dios. El pueblo profético que nos antecede es Israel, y vamos a ver la pasión por Israel. Escucha bien, Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y desde que Dios hizo el pacto con Abraham, se han levantado 6 imperios a destruir a la nación de Israel. Y se va a levantar un 7º imperio con la fuerza de los otros 6 a destruir no solo a Israel, sino a Israel y a la iglesia. Por eso la bestia del Apocalipsis, y esto sí es en serio, tiene 7 cabezas, son 7 imperios. Pero ningún imperio ha podido destruir a Israel. Hubo un evento histórico que se llamó la diáspora. Ya me estoy yendo al tema de la pasión por Israel, pero no es que está conectado. Y entonces tú ves que en la diáspora fueron dispersadas todas las tribus de Israel. Imagínate una nación que es sacada de su territorio y es llevada a 10 naciones inicialmente, sin su cultura, sin sus tradiciones, sin su tierra. Esa nación humanamente tiende a desaparecer. Tú sacas a un latino de cualquier país de Latinoamérica, llévalo a Estados Unidos, a la siguiente generación, sus hijos no saben si son de México, no saben quién fue Miguel Hidalgo. Si son de Cuba, no saben, y que ni sepan quién fue Fidel Castro.
Son de Colombia, ¿no saben quién fue Juan Valdés? ¿Saben quién fue Juan Valdés? Dicen que es el mejor café del mundo. Es que sin café es imposible agradar a Dios. Tú lleva a cualquier persona de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, y en 3 generaciones ellos no conocen el idioma, la historia ni la cultura de la nación de la cual salieron sus padres. ¿Cómo te explicas que una nación que fue sacada de su entorno por cientos de años, en 1948 se volvió a constituir como una nación sin perder nada? Es la naturaleza de un pueblo divino. Si eso hizo Dios con Abraham por sacrificar un toro, ¿qué resurgimiento no hará Dios con la iglesia por sacrificar a su hijo? Si eso hizo Dios por un toro y 2 palomas, ¿qué resurgimiento no va a haber de la iglesia para el tiempo que ha de venir? La iglesia es llamada a vencer, porque la iglesia final de la historia se va a levantar. Y aunque en Apocalipsis dice que la bestia va a vencer a los santos, dice también la palabra que el hecho de que los santos menosprecien su vida hasta la muerte, aquello que el diablo va a creer que ha destruido a la iglesia, es realmente la derrota de Satanás. Porque cada vez que Satanás ha perseguido a la iglesia se ha multiplicado. Cada vez que Satanás ha querido aniquilar a la iglesia se ha avivado. Por eso no tenemos miedo de una tribulación, no tenemos miedo de una persecución, porque sabemos que si eso nos toca es el resurgimiento por el que tanto hemos orado. Y Dios está buscando gente valiente que está apasionada por Él y por su iglesia. Ya lo que me impactó que dijo Dante Gebel esta semana, dice: la pandemia va a eliminar a todos los cristianos de contrato, a todos aquellos que decían yo he hecho las cosas bien, ¿qué me va a dar Dios? Todos esos y se van para afuera. Está fuerte eso. Se va a quedar la gente apasionada. Se va a quedar la gente que se quiere levantar al final de la historia y le dice al Señor: aquí estoy. No importa si mi túnica está manchada con sangre, es una sangre que es digna para ti. Yo voy a vencer. Ahora tú ves en Apocalipsis, perdón que me extienda, que Juan es llevado y encuentra que hay uno sentado en el trono y tiene un libro con 7 sellos. Ahora, cuando tú ves en eso en la Biblia, es como si tú ves en una fiesta un regalo. Cuando tú ves un moño en una fiesta, en un regalo, ¿qué es lo que sabemos todos? Que ese moño se va a romper. Entonces, cuando tú ves en Apocalipsis un libro con 7 sellos, quiere decir que los sellos se van a... Pero no había nadie digno. Y Juan llora, no hay nadie. Y llega uno y le dice: hey, voltea. Y él vio al león de la tribu de Judá, la raíz de David. Dice: él ha vencido y él ha tomado el libro y ha roto los sellos. Y cuando Juan voltea, ya no está el león, está un cordero inmolado. Y entonces tú ves en Apocalipsis 5: y vino, versículo 7, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, versículo 8, los 4 seres vivientes que representan la creación y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Los 24 ancianos representan al pueblo de Dios, su pueblo judío y su pueblo que es la iglesia. 12 patriarcas, 12 apóstoles, y ellos se postran delante del Cordero. No son 12 personas, es lo que los millones de millones de millones que representan esas 12 personas. Todos postrarnos ante el Cordero, porque la iglesia y Israel saldrán vencedores y estarán en la presencia de Dios. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus 7 sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda lengua, tribu, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Lo que está diciendo aquí Apocalipsis
Apocalipsis 5 es que en la eternidad vamos a ganar, vamos a estar delante del Cordero, vamos a humillarnos delante de Él y cantaremos por la eternidad de aquel que amó la iglesia y de aquel que se entregó por ella. Vamos a llegar a la meta, amado. Yo quiero decirte algo: cuando sientas que tus tribulaciones te abruman, vete a Apocalipsis 5, vete a Apocalipsis 2 y 3, vete a Apocalipsis 4, y tú vas a saber que al final de la historia eres vencedor. Al final de la historia eres vencedora. Ninguna tribulación se quedará en esta tierra. Toda tu tribulación un día va a terminar y le contemplarás por la eternidad. Eso es la esperanza. Por eso es que predicamos, por eso es que le servimos, por eso es que le amamos, porque Él nos amó primero hasta la eternidad. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Si tú quieres responder a los llamados de Jesús, ponte en pie, por favor. Escucha algo. Este es el tiempo para prender el candelabro, el candelero. Di conmigo: dentro de las cuatro paredes. Dilo fuerte. Dentro de las cuatro paredes, el candelero se prende para adorar. Fuera de las cuatro paredes se prende para alumbrar. Ahora grita conmigo esto: adentro o afuera, yo voy a estar encendido por aquel que me amó. Puedes levantar tus manos. Este fue un ensayo. Levanta tus manos y dilo otra vez conmigo: dentro de la iglesia, el candelero se prende para adorar. Fuera de la iglesia, se prende para alumbrar. Dentro o afuera, yo me voy a encender. Yo me voy a encender. Yo me voy a encender. Ahora levanta tus manos y enciende el candelero y adora al Cordero de Dios. Adora al Cordero de Dios. Adora a aquel que ha vencido la muerte. Él ha tomado la autoridad.